¿Por qué a mí me dieron beneficio y a usted no? Es un término que yo diría lo han mitificado, a veces espantado. Puede sonar como una imposición, pero yo diría que es más un acceso a abrir la puerta en Canadá. Es el permitir que este gobierno sepa quién eres tú, cómo viniste, cuál es tu ingreso, cuáles son tus necesidades y poder darle la posibilidad de acceder a todos los beneficios que tiene este país. El Child Benefit es una ayuda que da el gobierno por cada hijo menor, dependiendo del ingreso. Es elegible la familia para obtener este beneficio. ¿Cuál es el problema? Si no se tiene una asesoría apropiada, van a venir posiblemente requerimientos del gobierno. Hoy me encuentro con un invitado súper especial, Alberto Navarro. Él es experto en taxes y hemos querido invitarlo justamente aquí a Cruzados TV porque es un tema bastante interesante, bastante amplio, pero sobre todo el desconocimiento nos lleva a meter la pata en muchas ocasiones. Así que, Alberto, bienvenido, gracias por aceptar la invitación a Cruzados TV. Muchas gracias por la invitación, Sonia, y encantado de estar aquí en esta presentación. Bueno, vamos a empezar hablando de esa palabra taxes, que para algunos se convierte en algo terrorífico. Yo he escuchado a personas que dicen, taxes, temporada de taxes, qué susto, qué miedo. ¿Qué son los taxes? Bueno, sí, realmente es un término que yo diría lo han mitificado, a veces espantado. Pero en Canadá yo creo que los taxes, como suena, puede sonar como una imposición, pero yo diría que es más un acceso a abrir la puerta en Canadá. Taxes son impuestos, cumplirle al fisco canadiense en este caso. Pero algo importante que hablábamos detrás de cámaras, Alberto, es quitarnos de la mente me toca pagar taxes, me toca hacer los taxes, porque definitivamente cuando aprendemos y conocemos del tema es cuando nosotros nos damos cuenta que el deber ser de poder presentar taxes es abrir puertas a grandes oportunidades que en este caso, hablando puntualmente de Canadá, se abren a todas las personas que cumplen justamente con digamos que esa parte de taxes que es anual, ¿verdad? Sí, es anual. Entonces, cuando las personas empiezan a cumplir con esto, se abre un mundo de posibilidades. ¿Qué puede tener una persona que cumple con sus taxes? ¿Qué puertas se le abren cuando tiene, digamos que en regla, estos pagos? Sí, tú lo has dicho. Es que más que una imposición, es el permitir que este gobierno sepa quién eres tú, cómo viniste, cuál es tu ingreso, cuáles son tus necesidades y poder darle la posibilidad de acceder a todos los beneficios que tiene este país. Yo pienso que más que verlo como cumplir con una regla, cumplir con el fisco, es realmente decirle al gobierno quién soy yo, cuándo vine, cuál es mi composición familiar, por qué estoy acá. A través de los taxes yo voy a poder reportar esta información y el gobierno va a saber quién soy yo y qué necesito. Prácticamente es como darme visibilidad ante el gobierno, que ellos sepan que existo, que estoy aquí y que de ahí en adelante pues puedo acceder a esos beneficios. Vamos a hablar puntualmente en el caso de Sonia Ramírez. Soy una madre, como diríamos en Colombia, cabeza de hogar, madre soltera, con 2 hijos y llevo aquí en Canadá más o menos un año larguito. En mi caso puntual y de pronto aquellas madres que están allí detrás viéndonos, ¿cómo debo empezar a trabajar este tema de los taxes? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo puedo empezar a aportar? ¿Cuáles son los beneficios que como madre o mis hijos pueden recibir? Importantísimo, porque digamos, es una familia que recién llegó al país. Los taxes aquí se hacen anualizados, o sea, el periodo cubriría entre 1 de enero del año, en este caso 24, 31 de diciembre de 2024. Llegaste en el 2023, según entiendo, sí. Por ejemplo, tus 2 hijos menores de edad. Es importante presentar estos impuestos porque el gobierno va a saber que tú llegaste con 2 hijos menores, vas a tener acceso a unos beneficios que en este caso particular para tus hijos se llamaría el Child Benefit. El Child Benefit es una ayuda que da el gobierno por cada hijo menor, dependiendo del ingreso. Este acceso lo han escuchado y lo he visto muchísimo porque lamentablemente muchas personas acuden a las consultas al Facebook, ¿sí? A los grupos de Facebook. Este Child Benefit he escuchado muchas madres o he leído a muchas madres
tengo acceso a cuándo mi hijo puede recibirlo, por qué, cómo, o sea, como que el hecho de decir un beneficio para mí, dinero que me puede llegar, es como rápidamente acceder al beneficio pero sin informarse, y por eso muchas personas dicen, es que a mí no me ayudaron, es que a mí no me... Pero hay un desconocimiento. ¿Quiénes son, digamos que, elegibles para este Child Benefit? Es muy buena pregunta porque dependiendo de la forma en que yo llegué a Canadá, mi estatus migratorio, ¿sí? Voy a tener derecho o no derecho a acceder a este beneficio. ¿Quiénes tienen derecho? Los residentes permanentes que vienen con residencia, los ciudadanos o personas que ya tienen el estatus de persona protegida en Canadá. Desde ese momento es elegible la familia para obtener este beneficio. Y es cierto, uno escucha en las redes de muchas fuentes, ¿por qué a mí me dieron beneficio y a usted no? ¿Por qué a mí me dieron tanto dinero y a mí me dieron menos? O sea, son preguntas que uno las recibe, toda hora se las están haciendo. Pero ¿cuál es el punto? Yo no puedo colocar a todas las familias en el mismo bolsillo. Claro. Porque eso depende, pues repito, del ingreso, la fecha en que llegaron, el estatus migratorio y, lo más importante, el haber cumplido con los taxes. Si no se reportan los taxes, el gobierno, ¿cómo va a saber cuánto ganaste, cuándo llegaste y cómo vas a aplicar si no tienes impuestos? Una madre, en el caso puntual, otra vez hablando como madre, que llegó a Canadá, que de pronto tiene sus hijos menores de edad y dice, yo voy a aplicar el Child Benefit, pero no presentó taxes, ¿no es elegible? No es elegible. El gobierno da la opción de que estas personas se pongan al día. Es posible, por desconocimiento, porque pospusieron el reporte, pero eso no significa que va a perder el derecho. Lo que sucede es que ya es decisión de cada quien, ¿quiere recibir el beneficio o no? Si lo quiere recibir, pues haga sus impuestos. Si no hace los impuestos, pues no tiene el beneficio. Simple. Y ahí estábamos hablando al inicio, la importancia de conocer por qué debemos cumplir con estos taxes. Entonces, yo cumplo con mis taxes y el gobierno me da un beneficio como madre para mis hijos menores de edad, que es el Child Benefit. Por eso, ahí es uno de los tantos beneficios que se pueden recibir, y volvemos a reiterar la importancia del cumplimiento. Hablábamos también de estos taxes se hacen anual, ¿verdad? Entonces una persona dice, pero es que yo llegué hace 6 meses nomás, así que me toca el siguiente año. ¿Cómo es ese tema de tiempos para tenerlo en cuenta? Ok, sí. Digamos, la ley dice, o la regla, que uno es un residente fiscal cuando ha estado en el país más de 180 días. Esa es digamos, la regla general. Pero hay casos en que el gobierno también determina ese residency status, perdóname el Spanglish, pero cuando uno tiene lazos en Canadá, aquí le denominan Canadian Ties. ¿Cuáles son los lazos? Digamos en tu caso que llegaste con tu familia, tus hijos, te vas a establecer acá, tu immigration status, pues ya tienes un proceso de residencia, pues tú tienes unos lazos en Canadá y tu intención es estar acá. Entonces, ¿qué sucede? Si tú llegaste a mediados de ese periodo fiscal, tú tendrías derecho a otros beneficios, como por ejemplo la devolución del GST. ¿Qué es el GST? El IVA, que aquí lo dan en dinero. Es un pago que se hace trimestral, dependiendo nuevamente la fecha en que llegaste y el ingreso que tuviste. Ese es uno de los beneficios. Para dar otro ejemplo, el Ontario Trillium es un beneficio que da la provincia para las personas que pagan renta. No es mucho, pero es plática que ayuda para subsidiar en parte la renta que yo pago. ¿Sí? De ahí también la importancia de presentar los impuestos, porque si yo no los presento, pues no voy a acceder a ese tipo de beneficios. Entonces, tú me preguntabas, si yo llegué a mediados de año, ¿para qué voy a presentar taxes si yo no cumplí todo el año acá? Sucede que si yo llego a mediados de año, los beneficios cubren el periodo entre julio, digamos en este caso 2024, a junio 2025 del próximo año. O sea, es parte del resultado de los taxes del periodo anterior, pagaderos a mediados del siguiente año.
No sé si me explico. Claro que sí. Y es importante reiterarle a todas las personas que nos están viendo en este momento que ante todo hay que buscar un asesoramiento. Obviamente son temas que desconocemos o de pronto tenemos simplemente una base que alguien nos ha contado, nos han dicho, personas que de pronto ya llevan tiempo en el país, nos hablan de es importante que cumpla con sus taxes, pero vuelvo a lo que dije anteriormente, no es buscar en los grupos de Facebook quién me puede asesorar, quién me puede decir cuándo es que debo presentarlos, dónde bajo la forma. Es muy importante el asesoramiento y para eso simplemente hay personas expertas, conocedoras. En este caso, Alberto Navarro es experto. ¿Cuántos años de experiencia trabajando en taxes? Bueno, en general, taxes y en temas financieros, más de 15 años aquí en Canadá. Aquí en Canadá, así que básicamente es una persona que conoce a plenitud todo el reglamento, todo lo que debemos hacer, el direccionamiento perfecto para tomar la decisión de hacer las cosas por el camino adecuado para recibir todos esos beneficios con respecto a lo que usted va a presentar. Es el cumplirle al gobierno, digámoslo de esta manera, pero ¿por qué? Porque es un toma y dame, lo decíamos, ¿no? Entonces yo le doy aportando mis taxes o mis impuestos, pero el gobierno me devuelve a mí también cosas muy interesantes y muy importantes que son aportes, que son ayudas. La parte educativa de los hijos también juega un papel fundamental en el hecho del deber ser, de cumplir con los taxes, porque a largo plazo pues se van a beneficiar mis hijos en un tema educativo en la parte profesional. Mira, y tú mencionabas algo que es supremamente importante, porque a veces, bueno, y el mismo gobierno motiva para que cada uno haga sus impuestos a través de software que venden en Staples, en Best Buy, todos estos software. Mira, el proceso como tal no es un proceso difícil, pero muchas veces las personas piensan que el cumplir con los taxes es coger un software, llenar la información y ahí quedamos. ¿Cuál es el problema? Si no se tiene una asesoría apropiada, van a venir posiblemente requerimientos del gobierno, van a llegar posibles revisiones, porque como te mencionaba antes, mi obligación arranca desde el momento en que yo llego acá y me dan una residencia o un estatus de residente fiscal, que es diferente al immigration status. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gobierno va a requerir datos adicionales, cómo llegó usted, cómo están sus hijos. Y esas cartas, ¿quién las responde? ¿Quién las interpreta? Exactamente. No solo por el idioma, sino el tema como tal. Entonces, por eso es importante que en el momento que yo elija un asesor o la persona o la organización que me va a colaborar, que entienda el tema. Porque es que en ese momento ya surge una obligación, además de unos derechos para el acceso a estos beneficios, que si uno no cumple, va a perder los beneficios y posiblemente tenga auditorías. Claro que sí. Entonces es sumamente importante estar siempre en contacto con una persona conocedora. Aquí prácticamente las personas que nos siguen van a recibir toda la información de Alberto, los que quieran empezar a trabajar el tema de taxes, los que quieran todo el tema financiero, porque hay un tema bastante amplio. Estamos enfocando un poco el tema a los taxes, a los impuestos, pero también sabemos que en las finanzas hay muchísimo por abarcar, hay muchos proyectos, propósitos que traen los nuevos residentes a Canadá, crear una empresa, crear una compañía, tener de pronto un emprendimiento, y todo eso hace, digamos que un enlace correcto con la parte financiera, y cuando se tiene el conocimiento, el asesoramiento adecuado, pues no se mete la pata, no estoy después quejándome de me toca pagar más o me están multando sino que realmente hay que saber. Entonces aquí vamos a dejar toda la información de Alberto para que ustedes lo puedan contactar a él, para que él pueda asesorarlos y guiarlos en este camino de la parte financiera, de los taxes y de todo lo que comprende el hecho de llegar nuevo a un país y cumplir, por supuesto, con todos los requerimientos que se deben. Algo importante que también hablábamos es de aquellas personas que de pronto no tienen un estatus migratorio, porque es que hay personas que dicen, como yo no tengo un estatus migratorio, yo simplemente me puedo quedar así y yo no pago nada, y yo como vengo es a hacer mi trabajo, a llevarme mi dinero para mi país, entonces no voy a hacer nada. Vamos a dejarlos a todos ustedes pendientes, porque yo sé que hay personas que están en un estatus migratorio que de pronto no está definido, pero quieren saber mucho más acerca de taxes, de impuestos. Alberto, muchas gracias por habernos
acompañado en este espacio el día de hoy, y a los que nos siguen pendientes, porque el próximo capítulo va direccionado a aquellos que no tienen un estatus migratorio, pero quieren estar en regla con sus taxes. Bueno, no, gracias a ti nuevamente por la invitación y a tu audiencia un saludo cordial. Muchas gracias. Esta es la información desde Cruzados TV para todos los que quieren estar en regla en Canadá.